Bueno, otra vez, disculpas por estas fallas técnicas que ya les he comentado. La primera vez que me sucede en los videos que he estado grabando, que se me está yendo la luz. No sé qué problemas haya en esta colonia el día de hoy. Vamos a continuar con el método gráfico. Lo voy a volver a reiniciar porque nada más llevábamos un poco de recorrido. Método gráfico se hace a través de una gráfica, de la forma, tamaño, símbolos que ustedes escojan. Simplemente es una gráfica. O también se puede elaborar un diagrama, como ustedes lo decidan. Bueno, entonces nos quedamos en la investigación del cliente. De la investigación del cliente, pues se tiene que empezar, se hace la investigación para poder tomar en cuenta qué tipo de cliente es, si no aparece en el buró de crédito, etcétera, ¿no? Si tiene algunas deudas con otras empresas, si está pues relacionado con algunas otras operaciones diferentes a las del comercio, etcétera. Entonces ya cuando se investiga, pues ya se da de alta en cuestión del departamento que lo registra, que está bien, y entonces se va a elaborar un pedido por lo que está solicitando el cliente. Este pedido lo elabora Felipe Juárez. Aquí está indicando una observación. ¿Por qué? Porque está mencionando que también, que en este caso no lo revisa nadie, este pedido. Y también es autorizado por Pedro Navarte, pero no lo revisa nadie, simplemente lo autoriza así rápidamente una firmita y se acabó. Por eso está la observación indicada. Después pasamos al vale de entrada al almacén de materias primas, ¿sí? Una vez que se hizo el pedido, pues el pedido se va a lo que es el almacén de materias primas, el cual el responsable es Julián Márquez. Después de ahí el vale de la mercancía a producción o el vale a la entrada de producción para poder elaborar en lo que corresponde al pedido que se hizo del cliente. Y aquí el responsable es Julián Márquez. Después, orden de producción. También, luego se hace la orden de producción y es a cargo ingeniero Carlos Sánchez. Después, ya se le entregó la mercancía, la materia prima necesaria para fabricar los productos que conllevan al pedido y entonces se pasa al vale de salida de producción, el cual es el responsable, el ingeniero Carlos Sánchez. De ahí pasamos al vale de entrada al almacén de artículos terminados, porque pues el artículo ya terminó, sale de producción y aquí el responsable es Teresa Valdés. Después se pasa a vale de salida del almacén de artículos terminados y también el responsable es Teresa Vázquez, o sea, la misma. Desde ahí ya se pasa a la facturación, que lo facturen ese pedido. ¿Y quién factura? Joaquín Rojo. Después la nota de embarque, donde está a cargo de Pérez Juárez, de embarque para podérsele mandado los productos al cliente. Después entrega factura al cliente, quién se la llevó,
a entregarle Pedro Juárez. Y por último, la factura al departamento de contabilidad se transfiere al contador, en este caso Javier Valdés, para que pueda hacer el registro contable correspondiente. Entonces ya ven cómo se va realizando cada uno de los procesos en forma de gráfica. Las desventajas de este método es que, pues, dependiendo de la gráfica que se haga, puede ser que unos sí lo entiendan y otros no. Tendría que ser una detalladísima, como en este caso. Se trata de qué es lo que se hace con una venta. Y otra situación que no tenemos más información, solamente a los departamentos en donde se va visitando, pero pues no se les pregunta nada, no se puede anotar nada, lo único es el responsable. Y es como un ciclo de ver cómo se realiza una venta. Y como en todos los papeles que les he enseñado de trabajo que tenemos, en este caso, la autorización, la firma de revisado y después autorizado. Y lo mismo, periodo, auditoría al 31 de diciembre del 2020, índice 2018, elaboró CMA. Entonces, pues vean que es un método muy sencillo, pero pues también tiene grandes desventajas. ¿Sí? Ahora vamos, ya terminamos con los métodos. Ahora vamos a ver aquí la responsabilidad del auditor en la revisión del control interno. ¿Sí? Aquí lo tenemos y nos dice, la revisión del control interno tiene una gran influencia sobre el desarrollo del trabajo de auditoría, la cual se refleja en los procedimientos de auditoría a ejecutar sobre el dictamen y sobre el contador público mismo. ¿Sí? La responsabilidad que recae en el auditor es demasiado grande. ¿Por qué? Porque él tiene que saber perfectamente bien qué control interno está manejando la empresa. Si es el adecuado, si es el indicado en lo que corresponde al giro de la empresa, al tamaño también. Y aquí lo importante es que nosotros los auditores tenemos que tener evidencia suficiente y competente de el trabajo que se ha desarrollado en cuanto al control interno. Y que nosotros solicitemos la documentación necesaria para poder saber si en verdad están realizando o llevando a cabo un control interno adecuado a la empresa. ¿Por qué? Porque de aquí se deriva el que yo tenga que darle una extensión, si es posible, a los procedimientos. Y también saber qué tipo de procedimientos tengo que desarrollar en cada una de las pruebas necesarias. No puedo dejar perder o pasar por alto alguna responsabilidad que tengan los funcionarios
de los cuales pues me van a tener que servir o me sirven más bien a mí para que pueda elaborar mi propia, mi propia opinión en el dictamen. ¿Sí? Más adelante vamos a ver esto más claro. Bueno, continúo. La influencia sobre los procedimientos de auditoría que tiene el auditor, pues es en cuanto a la revisión del control interno, que tiene una gran influencia sobre los procedimientos de auditoría a desarrollar. Pues de acuerdo a las fortalezas y debilidades encontradas en el sistema, el auditor puede determinar las pruebas a realizar, la extensión de las mismas y la oportunidad en que éstas deben ser practicadas. En cuanto a la evaluación del control interno, le indicará al auditor el grado de confianza que deberá tener en el mismo. Sí, somos muy responsables, vuelvo a repetir, en saber qué tipo de procedimientos de auditoría vamos a utilizar para empezar a desarrollar las pruebas que ustedes o que necesitamos aplicar dependiendo al control interno de la empresa que vamos a auditar. En nosotros sí recae mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor le damos un alcance muy bajo a una prueba, llamándose, por ejemplo, la prueba de cuentas por pagar, y entonces al final nos estamos dando cuenta, valga la redundancia aquí, de que los procedimientos que decidí para considerar para poder estudiar el control interno, pues resulta de que no eran los adecuados. Igual pasa con la extensión en las pruebas. No me doy cuenta de que debo de extender el alcance que determino en las pruebas y lo dejo tal y como está o como me lo sugieren en la planeación de la auditoría. Y por lo tanto, al final la conclusión va a ser negativa. Entonces, no puedo dar una conclusión negativa porque es como, pues, dándome a conocer yo como auditora los pocos conocimientos y las malas decisiones que estoy tomando. Entonces, nunca nos va a pasar eso. ¿Por qué? Porque tenemos que revisar muy bien y pasito a pasito todo el control interno. Ya ven cómo es bien importante todo lo que hemos estado viendo, pues ustedes analícenlo y véanlo, si es importante o no, y la responsabilidad tan grande que recae en el auditor. Ahora vamos a hablar de la influencia, voy a enfocar un poquito, sobre el dictamen del auditor. ¿Cuál es la influencia que tiene el control interno sobre el dictamen del auditor? El control interno es utilizado por el auditor, como se dijo,
para fundamentar su confianza en los registros contables, los cuales son la base para obtener de los estados financieros sobre los que permitirá una opinión profesional en el dictamen. El objetivo de la auditoría es el dictaminar, en el cual el auditor emitirá su opinión sin ninguna salvedad, en el evento que se satisfaga de la evidencia suficiente y competente encontrada. Bueno, vamos a entender esto poco que he leído. Puedo yo mencionarles que la influencia sobre el dictamen del auditor es que pueda dar una opinión con salvedades, una opinión negativa, una opinión con abstención y poder afectar a la empresa. ¿Por qué? Porque no estudié adecuadamente este control interno. Y en eso se refiere a que cuál es la influencia que recae en los auditores, ¿sí? El momento en que vamos a dictaminar. Pues muy sencillo, muy fácil. A ver quién se atreve a dar una opinión sin revisar papeles de trabajo, sin supervisar constantemente al equipo de auditores y firmar ese dictamen con los ojos cerrados. ¿Por qué? Pues porque no se enteran perfectamente bien de cuáles son las pruebas y los procedimientos que se eligieron para empezar a desarrollar todas nuestras pruebas, ¿sí? Y de esa manera poder competir en el momento de cualquier problema que tenga ante las autoridades hacendarias. El poder explicar claramente en qué consistió el estudio y evaluación del control interno y comparar con la evidencia suficiente y competente que es la empresa. Porque yo sé perfectamente qué voy a estudiar de ese control interno y qué es lo que yo voy a esperar de la propia empresa. Y sé muy bien si ves un resultado o una conclusión positiva o negativa, ¿sí? Todos los auditores debemos de tener un sexto sentido donde ya nos estamos adelantando a los problemas que se ven llegar y no estar con los dedos cruzados, con las manos cruzadas y tronándonos los dedos, el considerar o el pensar que pueda existir algún problema que recaiga en mi trabajo y por lo tanto yo sea la única responsable. ¿Por qué? Por no haber revisado correctamente bien ese control interno. Y bueno, ya sé cuáles son mis sanciones, cuáles son mis ausencias, mis problemas, en fin. Eso no lo vamos a hablar, no viene al caso. Seguimos con la influencia sobre el auditor. El sistema de control interno es responsabilidad única y exclusiva de la administración de la organización. ¿Sí? Así es. Ellos son los únicos responsables, en el caso estamos hablando de los socios de la empresa, porque ellos fueron los que lo implementaron y solicitaron
dicho trabajo de la persona experta para poderles realizar un buen sistema de control interno. También nos dice la cual lo implanta e implementa el papel del auditor frente al mismo. Es de evaluarlo para determinar su eficiencia y eficacia, y así establecer el grado de confianza que merece y de esta manera determinar el efecto de los estados financieros. ¿Sí? Aquí la influencia entre nosotros mismos, pues también es enfrentar todos los problemas que se vengan encima y podernos enfrentar de manera de que nos tenemos que saber defender con pruebas, con procedimientos, con extensión a los mismos, con papeles de trabajo como evidencia, que son las cédulas, que esas todavía no las han visto, es para el último tema. Pues el comprobarles que sí estudié el control interno a través de los programas de auditoría, sí fue el del cuestionario que decidí aplicar, y entonces pues ahí ya no me tiene que afectar. ¿Por qué? Porque yo tengo evidencia de papeles para demostrar el problema que pues se me pueda ocasionar. Y de esa manera evitarlo, ya que tengo la evidencia suficiente y competente en todos mis papeles de trabajo que yo puedo demostrar cómo los realicé, que cumplí con las normas internacionales de auditoría y con las normas financieras, de información financiera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a continuar con los aspectos que debo de identificar en el control interno. Bueno, yo creo que esta parte, con esa iniciamos, ¿sí? Me despido por el momento y ya les informé con que vamos a iniciar la siguiente parte de nuestro video.